Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 26 y el 28 de julio de 2024. El viernes, autoridades ucranianas nos confirmaron que el jueves 2 batallones de la 31 Brigada Mecanizada del ejército ucraniano lograron abrirse paso tras ser rodeados y aislados por las tropas rusas cerca del pueblo de Prores. Según el grupo de análisis ucraniano Deep State, la operación se llevó a cabo gracias a acciones coordinadas de artillería, reconocimiento aéreo y fuerzas de apoyo. La exitosa evacuación ha evitado la captura o muerte de cientos de soldados ucranianos y ha frustrado una posible victoria propagandística para el Kremlin. Sin embargo, Deep State también ha subrayado que este éxito no oculta el fracaso del liderazgo en el sector de Prores. La crisis de liderazgo se evidenció cuando el comandante de la brigada no dio la orden de abrirse paso y romper el cerco, lo que llevó a que el personal en la zona decidiera actuar por su cuenta y abrirse camino hacia las líneas principales ucranianas. Este incidente resalta la necesidad de que los comandantes de grandes unidades confíen más en sus suboficiales y oficiales desplegados en la línea de frente. En Donetsk, concretamente en la ciudad de Pokrovsk, las tropas rusas están realizando uno de los mayores avances que se ha conocido desde el inicio de la ofensiva. Esta ciudad, ubicada estratégicamente en medio de tres autopistas clave, se ha convertido en una guarnición crucial contra un colapso en la región. Según Radio Svoboda, casi la mitad de los 150 ataques rusos en las últimas 24 horas se concentraron en una franja de 40-50 kilómetros de frente en esta zona. El periodista ucraniano Yuri Butusov señaló también que estos ataques continuos impiden la creación de reservas tácticas significativas y dificultan la rotación y el entrenamiento adicional de combatientes ucranianos. Además, la falta de posiciones defensivas preparadas y estructuras de fortificación fiables impide detener al enemigo en cualquier frontera, resultando en una batalla continua de encuentros ofensivos constantes. Un problema crítico es la falta de una gestión competente y unificada de las fuerzas de drones y herramientas de guerra electrónica, lo que resulta en un uso disperso y desorganizado de estos recursos. El periodista ucraniano también habla de que la guerra electrónica propia destruye muchos drones ucranianos, mientras que las unidades de drones reciben tareas sin considerar sus capacidades tácticas y técnicas. Butusov asimismo destacó que los rusos están llevando a cabo ataques frontales de pequeños grupos de infantería con grandes bajas, lo que revela una táctica muy pautada y predecible. En la noche del 27 de julio, la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania llevó a cabo ataques con drones contra 3 aeródromos en el interior de Rusia, según informó una fuente a Kiev Independent. Estos ataques dañaron un avión bombardero supersónico ruso Tupolev 22M3 en el aeródromo de Olenia, en la región de Murmansk, cerca de la frontera con Finlandia y a unos 1.800 kilómetros de Ucrania. Los drones también alcanzaron aeródromos en las regiones de Saratov y Ryazán, además de una refinería de petróleo en esta misma localidad. A este ataque habría que añadir daños en 3 helicópteros de combate situados en Moscú y Samara, así como un sabotaje a gran escala de los cajeros de varios bancos de Rusia por parte de hackers ucranianos. Estos ataques representan una escalada significativa en la capacidad de Ucrania para llevar a cabo operaciones en territorio ruso. En cuanto a cuestiones internacionales, Polonia ha anunciado que va a enviar su paquete de ayuda 45 a Ucrania próximamente, el cual incluye una cantidad significativa de municiones. Varsovia continúa además trabajando en la posibilidad de reforzar la Fuerza Aérea ucraniana con los aviones MiG-29 que aún le quedan. Después de su visita a China, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, solicitó al líder de Hong Kong, John Lee, que tome medidas para evitar que Rusia y sus empresas utilicen la ciudad para eludir sanciones internacionales. Esta petición se realizó durante una reunión poco habitual en tantos funcionarios de los gobiernos durante una visita de Kuleba a Hong Kong el jueves. Kuleba destacó que el Centro Financiero Asiático no debería permitir que Rusia manche su reputación, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. En Oriente Próximo, el viernes ha habido informes de que hasta en 2 días consecutivos Hezbollah ha lanzado misiles antiaéreos contra aviones de combate israelíes en el sur del Líbano. El sábado, en Magdal Shams, en el norte de Israel, un cohete impactó resultando en la muerte de 12 civiles israelíes y heridos de diversa consideración. Israel consideró este incidente como un punto de inflexión, aunque Hezbollah ha negado su responsabilidad en el ataque. Ante esto, el primer ministro Netanyahu adelantó su regreso a Estados Unidos y varios ministros israelíes piden una respuesta contundente contra Hezbollah. Altos funcionarios militares y de seguridad israelíes han presentado al ministro de Defensa opciones de acción contra el grupo. Según el canal israelí 14, Netanyahu ha recibido ya la aprobación de Estados Unidos para una operación contra Hezbollah, prometiendo que este grupo pagará un alto precio por el ataque. En cuanto al proyectil utilizado, se ha identificado como un cohete Falak 1 de fabricación iraní y de 240 milímetros, empleado, según medios israelíes, únicamente por Hezbollah. Diversas fuentes de seguridad comentaron a Reuters que Hezbollah se encontraba en alerta máxima tras el ataque, evacuando varios sitios clave en el sur del Líbano y en el este del Valle de la Bekaa antes de que se produjesen posibles ataques de represalia israelíes. Más tarde, el ministro de Exteriores libanés ha dicho a los medios sauditas que Hezbollah está dispuesto a retirarse del sur del río Litani, pero solo si Israel detiene sus violaciones territoriales. También declaró que Beirut ha recibido mensajes tranquilizadores de varios países indicando que la represalia de Israel por el ataque con cohetes será limitada. A este respecto, la Casa Blanca ha declarado que están trabajando una solución diplomática para detener los ataques en la frontera libano-israelí. Según Axios, un funcionario israelí informó que el asesor principal de Biden transmitió a Gallant la preocupación de Washington de que el ataque a Beirut pudiera hacer que la situación se descontrole.
En Gaza, después de que milicias palestinas lanzaran ataques con cohetes desde Bureij, en el centro de la zona, el ejército israelí pidió a los palestinos de la zona que se evacuasen y se dirigiesen a zona humanitaria designada. Las zonas humanitarias se han ido reduciendo de manera paulatina y continua durante la ofensiva israelí del fin de semana. A este respecto, las cifras del Ministerio de Salud de Gaza ha confirmado 66 muertos y 241 heridos en Gaza en las últimas 24 horas. Yosi Amrosi, exoficial del Shin Bet, declaró a Marib que la recuperación de los cuerpos de 5 rehenes en Gaza el jueves se basó en información obtenida de los interrogatorios a terroristas. Según Amrosi, esta operación fue posible gracias a los datos obtenidos por los investigadores del Shin Bet en los centros de detención, describiendo la información de estos interrogatorios como un tesoro. En cuanto a las recientes condiciones adicionales que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha agregado al actual acuerdo de alto el fuego sobre los rehenes han causado preocupación en el equipo negociador israelí. Fuentes cercanas a las negociaciones dijeron a medios hebreos que creen que Netanyahu está arriesgando peligrosamente la vida de los rehenes al endurecer las condiciones, posiblemente buscando romper la posición de Hamás. Según estas mismas fuentes, la postura de Netanyahu está impidiendo el inicio de negociaciones efectivas, dejando dudas sobre su verdadera intención de alcanzar un acuerdo. Jerusalem Post ha confirmado que el vídeo atribuido originalmente a Hamás en el que se amenaza a los Juegos Olímpicos de París en realidad fue creado por un grupo de desinformación ruso. Hamás desmintió desde el primer momento que el vídeo fuera de su grupo palestino. Durante la visita a Estados Unidos de la delegación israelí al mando de Benjamin Netanyahu, los legisladores estadounidenses recibieron una lista de armamento y municiones que Israel considera necesarias para continuar su campaña en Gaza y disuadir a Irán. Netanyahu, dirigiéndose al presidente Joe Biden, expresó su agradecimiento por el apoyo histórico de Estados Unidos a Israel. El 25 de julio, Rumanía informó sobre el hallazgo de fragmentos de drones rusos en su territorio, cerca de la ciudad de Plauru, tras un ataque nocturno en el que las tropas de Moscú dispararon 38 drones de largo alcance contra Ucrania. Este incidente ha provocado la reacción de la OTAN, que indicó no tener señales de un ataque intencional contra el territorio de la alianza, pero calificó los actos como irresponsables y potencialmente peligrosos. El Ministerio de Defensa de Rumanía confirmó el descubrimiento de los fragmentos, subrayando las preocupaciones sobre seguridad y estabilidad en la región debido a los continuos ataques. En una visita a Rumanía, el primer ministro húngaro Viktor Orbán criticó a la Unión Europea por seguir ciegamente las políticas demócratas de Estados Unidos, lo que según él llevará a Europa a la autodestrucción. Predijo un cambio significativo en el orden mundial hacia Asia, mencionando a China, India, Pakistán e Indonesia como los nuevos centros dominantes. Además, también acusó a Estados Unidos de estar detrás de las explosiones del gasoducto Nord Stream en 2022, aunque sin presentar ninguna prueba. Sobre inmigración, Orbán afirmó que complementar la disminución de población con migración es un gran riesgo y que si hay más migrantes que ciudadanos locales, el hogar dejará de ser un hogar. En los países bálticos, los estonios no tienen otra opción que aceptar más aumentos de impuestos y una reducción del gasto estatal si el país quiere reforzar su seguridad frente a la amenaza de Rusia, según palabras de la nueva primera ministra de la nación báltica, Kristen Michal. Mientras tanto, las autoridades lituanas están elaborando planes para evacuaciones masivas de civiles en caso de un conflicto armado, queriendo llegar hasta los 2,9 millones de habitantes desplazados a otros países. Mientras tanto, en París, a pocas horas de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, la red ferroviaria de alta velocidad de Francia se ha visto perturbada por lo que ellos han denominado actos maliciosos y coordinados de sabotaje. Posteriormente, el domingo, París ha sufrido un apagón durante más de una hora. El ex viceministro de Defensa de Rusia, Dmitry Bulgakov, ha sido detenido por cargos de corrupción. Las autoridades policiales rusas anunciaron el viernes que Bulgakov había sido trasladado a un centro de detenciones en Moscú. El Comité de Investigación de Rusia, que se encarga de los principales delitos, confirmó la detención de Bulgakov, pero no especificó los cargos exactos en sus breves declaraciones. Agencias policiales informaron a TASS que Bulgakov supervisó un esquema para suministrar raciones de alimentos de baja calidad a las tropas rusas a precios inflados. En abril, otras 3 personas supuestamente involucradas en este plan fueron ya arrestadas. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido el domingo a Estados Unidos que si Washington despliega misiles de largo alcance en Alemania, Rusia colocará misiles similares a distancias de ataque de Occidente. Las autoridades estadounidenses lograron capturar a Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos de la droga más buscados y líder histórico del cártel de Sinaloa, junto con Joaquín Guzmán López, hijo del encarcelado capo El Chapo. La detención se produjo en un aeropuerto privado de El Paso, Texas, después de que los capos llegaran en un avión privado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que los capos mexicanos fueron capturados y posteriormente trasladados a Chicago en un avión Gulfstream del propio departamento. Ambos están ahora encarcelados en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago. Antes de este traslado, Ovidio Guzmán López, otro hijo del Chapo y excabecilla de la facción conocida como los Chapitos, había sido presuntamente liberado el 23 de julio de 2024. Sin embargo, se sospecha que Ovidio no fue realmente liberado, sino que fue transferido a otra prisión por motivos de seguridad. El contexto de estas detenciones y transferencias está rodeado de especulaciones sobre posibles negociaciones y estrategias dentro del sistema de justicia. Se rumorea que la liberación de Ovidio Guzmán pudo haber sido parte de un acuerdo para facilitar la captura del Mayo Zambada, considerado el verdadero pez gordo.
Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, ha sido uno de los líderes más importantes del cártel de Sinaloa y se cree que su hijo Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, había asumido gran parte de la toma de decisiones del cártel en los últimos años. A pesar de su avanzada edad y rumores de su intención de jubilarse, la captura del Mayo Zambada representa un golpe significativo para la organización criminal y podría tener repercusiones importantes en la estructura y operaciones del cártel en el futuro. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris condenó los actos de violencia y odio durante las protestas en Washington D.C. contra la visita de Netanyahu. Harris criticó las asociaciones con Hamas y la retórica antisemita, calificándolas de inaceptables en los Estados Unidos. También rechazó la quema de la bandera estadounidense, destacando su importancia como símbolo nacional. Aunque apoya el derecho a la protesta pacífica, enfatizó que el antisemitismo, el odio y la violencia no tienen cabida en la nación. Tras la reunión de la vicepresidenta con el primer ministro Netanyahu, Harris reiteró el derecho de Israel a defenderse y enfatizó la importancia de cómo se lleva a cabo esta defensa. Instó a cerrar un acuerdo para lograr un alto el fuego y poner fin a la guerra, reconociendo el deseo de paz de muchos en el país. Harris también destacó la necesidad de comprender la complejidad histórica de la región y condenó el antisemitismo, la islamofobia y otros crímenes de odio. El expresidente Donald Trump criticó los comentarios de Kamala Harris sobre Israel, calificándolos de irrespetuosos y expresando su incredulidad acerca de si una persona judía podría votar por ella. Trump también afirmó que si él ganara las elecciones resolvería rápidamente los problemas actuales y advirtió sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial bajo la administración actual. En clave de ayuda a Ucrania, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha descubierto errores contables adicionales, elevando a 8.200 millones de dólares el valor sobreestimado de la ayuda militar enviada a Ucrania en los últimos 2 años, según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental del 25 de julio. El Pentágono ya había anunciado en junio de 2023 una sobreestimación de 6.200 millones de dólares. Debido a estos errores, el Departamento de Defensa podrá enviar otros 2.000 millones de dólares en armas a Ucrania, utilizando la cantidad ya aprobada por el presidente Joe Biden. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo chino Wang Yi mantuvieron conversaciones en el marco de los eventos de la ASEAN, donde revisaron avances de los acuerdos alcanzados en la cumbre de mayo de 2024 en Pekín. Ambos destacaron la cooperación dentro de la ASEAN, subrayando que la presencia de China y Rusia fortalece el poder diplomático de la organización. Lavrov afirmó que la ASEAN sigue siendo clave para el desarrollo estable y seguro de los países no alineados de la región Asia-Pacífico. Además, resaltó la necesidad de aunar esfuerzos para contrarrestar la interferencia de fuerzas externas en el sudeste asiático, considerando vital la coordinación en la región como contrapeso a Estados Unidos. Lavrov enfatizó la importancia de otras plataformas multilaterales, destacando la ASEAN y su arquitectura centrada en la misma. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia también se reunió con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Laos, al margen de los eventos de la ASEAN. Durante esta reunión, ambos ministros firmaron un acuerdo intergubernamental sobre cooperación en el ámbito de la seguridad de las tecnologías de información y comunicación. Además, Moscú informó que se firmó un memorando sobre cooperación y apoyo mutuo en el ámbito de los medios de comunicación. Por otro lado, Pekín ha instado a los países del sudeste asiático a resistir la interferencia externa de Estados Unidos y la OTAN en el mar de China Meridional y otras áreas conflictivas regionales. Durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en Laos, el principal diplomático chino Wang Yi argumentó que Estados Unidos no tiene derecho a intervenir en el mar de China Meridional y criticó la estrategia del Indo-Pacífico liderada por Estados Unidos, ya que aumenta los problemas de seguridad y contraviene la visión de paz y prosperidad a largo plazo de la región. Wang Yi afirmó que el estatus de la ASEAN como una zona de paz, libertad y neutralidad debe ser respetado en un mundo cada vez más turbulento y caótico. Subrayó la importancia de una arquitectura regional abierta e inclusiva centrada en la ASEAN y pidió manejar las diferencias sobre el mar de China Meridional a través del diálogo y la consulta con las partes involucradas. Wang también instó a los países de la región a rechazar la interferencia, la confrontación y las presiones externas, señalando que ciertos países externos están provocando problemas y creando disturbios, e incluso intentando desplegar sistemas de misiles de alcance intermedio, lo que representa el mayor factor disruptivo para la paz en toda la zona del mar de China Meridional. En África, Estados Unidos ha anunciado que sus tropas restantes estacionadas en la base de drones de Agadez en Níger se retirarán a principios de agosto. El general Kenneth Ekman, comandante estadounidense para África, anunció este desarrollo el miércoles, afirmando que la retirada se produce mucho antes de la fecha límite programada del 15 de septiembre. Durante el fin de semana se han repetido diferentes versiones de los diversos actores participantes en los combates de un asalto a un convoy de Wagner con fuerzas de fama en Mali. El resumen total de lo ocurrido sería el siguiente. Desde el 20 de julio, las Fuerzas Armadas malienses, apoyadas por el grupo Wagner, intensificaron operaciones en la frontera con Argelia. El 22 de julio, las fuerzas gubernamentales atacaron Ir Arafat, pero los rebeldes tuareg retomaron la aldea tras la retirada del ejército. Al día siguiente, un convoy fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado en el valle de Wadi Tamassart. Sin embargo, no es hasta el 25 de julio cuando las fuerzas gubernamentales se enfrentan con los rebeldes de Azawad cerca de Tinzautín. Aunque inicialmente pareció haber una ventaja por parte de las fuerzas gubernamentales, una tormenta de arena y un ataque de los tuareg interrumpieron las operaciones. El ala de combate de Wagner en Mali, muy nutrida en aparatos y aeronaves, participó de forma muy
muy limitada, constando solamente de un helicóptero de ataque Mi-24. Este helicóptero tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Kidal, tras lo cual se estrelló, presumiblemente debido a las condiciones meteorológicas. El 27 de julio, las fuerzas gubernamentales comenzaron a retirarse debido a la condición crítica que estaban soportando. Militantes del Jotanim y rebeldes de Azawad emboscaron entonces al convoy que se estaba retirando, resultando en una total derrota de este y una captura posterior de los supervivientes. De hecho, ha habido una guerra de declaraciones entre Jotanim y los rebeldes de Azawad para atribuirse cada uno en la victoria sobre el convoy gubernamental. Entre los muertos estaba el administrador del canal Grayson de Wagner, así como otros mercenarios. Según fuentes cercanas a los grupos mercenarios rusos en África, se ha negociado rápidamente el rescate de prisioneros. También estos mismos grupos han señalado que la operación ha resaltado la subestimación del enemigo por parte de fuerzas rusas y malienses. Se ha considerado que debe ser una lección sobre los peligros de infravalorar a combatientes experimentados en su propio territorio. En clave regional, el presidente de transición de Mali, coronel Malik Diab, informó de los planes que tiene el país durante una visita a Burkina Faso de la creación de un parlamento de confederación que forma los estados de Mali, Burkina Faso y Níger para promulgar leyes con un enfoque regional. Jotanim ha informado también del secuestro de 2 extranjeros en un ataque llevado a cabo el 19 de julio en Baga, Níger. Por su parte, el ministro de Agricultura de Sudán, Al-Burra, ha negado la existencia de hambruna en el país, cuestionando los datos respaldados por la ONU que indican que hasta 755.000 personas están en una situación de hambruna catastrófica. Al-Burra argumentó que esa cifra no es significativa en comparación con la población total y no justifica la calificación de hambruna. El ejército sudanés también ha dicho que se han bloqueado las entradas de ayuda y comercio en las áreas controladas por las fuerzas de apoyo rápido, mientras que los suministros que llegan a esas zonas son costosos y frecuentemente robados por estas fuerzas. El Frente Polisario ha continuado lanzando ataques contra las posiciones marroquíes, centrando sus acciones principalmente en la región de Saguia el Amra. La noche del 25 de julio, varias posiciones marroquíes en el muro defensivo de la región de Mabes fueron bombardeadas. Asimismo, en la noche del 26 de julio se reportaron ataques que habrían alcanzado bases marroquíes dentro de la misma región. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.